Hola, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de la serie que están organizando la Universidad Complutense de Madrid y su fundación, la Fundación General de la Universidad Complutense. Hoy vamos a iniciar la serie de webinars tituladas Consecuencias e intervenciones psicológicas durante la pandemia del COVID-19. Tenemos la suerte de que nos acompañan la secretaria de la Facultad de Psicología, la profesora Ana Barrón, de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, el presidente del Colegio de Psicología de Madrid, el profesor también de la Facultad de Psicología de la Complutense, el catedrático de Psicología Social, don Fernando Chacón Fuertes, y nos acompaña la profesora que coordina esta serie de webinars, la profesora Maripaz García, así como el profesor Carmelo Vázquez, que será quien se ocupe hoy de impartir el primero de los seminarios que después la profesora Maripaz García Vera nos presentará. Le voy a dar la palabra en primer lugar a la profesora Ana Barrón, después al profesor Fernando Chacón. Hablaré yo medio segundo y ya le daremos la palabra a los protagonistas, a la profesora Maripaz y al profesor Carmelo Vázquez, para que inicien el seminario. Pues si le parece bien, a la profesora Ana Barrón tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quería felicitar a la Complutense y a la Fundación General por hacer este ciclo de seminarios que me parecen especialmente importantes y más en este momento. Y, por supuesto, al profesor Chacón como presidente del Colegio de la Psicología de Madrid por el apoyo que está brindando para la organización de los mismos. Yo no voy a extender nada apenas, pero solo quiero resaltar que esta situación de pandemia ha puesto en marcha a todos los investigadores, entre ellos a los grandes y buenos equipos de investigación que tenemos en la Facultad de Psicología. Algunos de ellos, o uno de ellos dirigido por el profesor Carmelo Vázquez, otro por la profesora Maripaz García Vera, etcétera. Tratando todos, en el fondo, de dar soluciones a estos retos que nos plantea esta situación tan excepcional. Evidentemente, muchas de estas investigaciones se van a centrar en los efectos psicológicos que está teniendo la pandemia y el confinamiento en toda la población en general y especialmente quizá en algún grupo vulnerable, como pueden ser no solo las personas mayores, sino también personas que son sanitarios o que han trabajado en servicios esenciales. O también no nos olvidemos que no solamente es una crisis de salud y psicológica, sino también social. Las personas que se han quedado sin empleo, personas que han perdido sus recursos o que se han enfrentado a duelos muy, muy complicados o que han perdido sus redes habituales de apoyo psicológico, de apoyo social, y que todo esto tenemos que reconstruirlo entre todos. Paralelamente, a mí sí me gustaría destacar, y de ahí la importancia que yo creo que puede tener este tipo de formación, ha supuesto un cambio en todos los sistemas educativos. Yo creo que ahí la Complutense ha tenido un papel magnífico. En nuestra facultad, en la Facultad de Psicología, tanto los estudiantes como todo el profesorado se ha volcado para dar respuesta a esta crisis y que los estudiantes se puedan seguir formando. Y incluso, como dijo el otro día un compañero, tenemos que formar a profesionales que ya se van a encontrar probablemente con estas situaciones en el futuro. Entonces, que se tengan que manejar también con nuevas estrategias formativas. Y solamente desearos que disfrutéis mucho de este seminario y de la profesora Maripaz García Vera y de Carmelo Vázquez, que son realmente dos grandes especialistas de nuestra casa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, profesora Barrón. Pues le doy ahora la palabra al presidente del Colegio de Psicología de Madrid, el profesor Fernando Chacón. Fernando. Buenas tardes, muchas gracias. Y en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación de la Universidad Complutense que haya querido contar con la colaboración del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para organizar este seminario sobre los efectos psicológicos del COVID. También quiero agradecer muy especialmente la labor realizada por la directora del curso,
la profesora Maripaz García Vera, que en un tiempo récord realmente ha montado yo creo que muy interesante webinar, que además creo que toca los aspectos fundamentales, los aspectos psicológicos fundamentales de la pandemia, ¿no? El efecto que tiene sobre la población general. Creo que hay una interesante ponencia sobre, bueno, los efectos que ha tenido y las secuelas que ha tenido, o por lo menos las que se han recibido a través de varios teléfonos de intervención psicológica del colegio que coordinó la profesora García Vera. También la investigación realizada sobre los efectos psicológicos de la pandemia, que yo creo que eso es un punto fuerte de este webinar, ¿no? Que combina lo que es la intervención con la investigación. También el interesante trabajo realizado por un grupo de investigación de la Complutense sobre salud laboral en el sentido de los efectos psicológicos de la pandemia sobre los profesionales sanitarios, que yo creo es de profundo interés, y como señalaba también la profesora García Vera y la profesora Ana Barrón. La profesora García Vera todavía no he leído el pensamiento y no sé lo que va a decir, pero como decía antes la profesora Ana Barrón, también el programa que se ha desarrollado sobre algunos colectivos especialmente vulnerables. En concreto, todos somos conscientes que la situación de duelo que se ha vivido en España en muchos casos ha sido tremenda. Diría que tiene todos los índices para, bueno, pues para que sea un duelo complicado en algunos casos, ¿no? Y creo que la intervención que se va a hacer en el webinar sobre la intervención psicológica sobre el duelo, pues puede también ilustrar cómo puede ser la intervención de los profesionales en este ámbito. Yo no me voy a alargar mucho más, yo creo que lo importante es la intervención de los ponentes, hoy la del profesor Carmelo Vázquez, que esperamos todos con mucho interés, y simplemente termino agradeciendo de nuevo la confianza de la Fundación para organizar este webinar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Fernando Chacón. Yo, al hilo de lo que estaba diciendo el profesor Fernando Chacón, tampoco me voy a extender en absoluto. Como ya han comentado, pues las bondades de los contenidos del webinar que se va a desarrollar, tampoco voy a incidir más en ello y simplemente me voy a centrar en los agradecimientos. Quiero agradecerle al Colegio de la Psicología de Madrid que desde el principio se animase a apoyar y desarrollar este webinario. Con Fernando hace ya unas cuantas semanas que empezamos a hablar. Y en la primera persona que pensamos para organizarlo, para asumir la responsabilidad académica, fue la profesora Maripaz García Vera. Y el miedo que teníamos era, con todo lo ocupada que estaba, pues nos tuviera que decir que no, porque sabemos que siempre es una persona que dice que sí a todo lo que puede asumir, ¿no? Entonces también aprovecho, además de para agradecer al colegio, para agradecer a la profesora Maripaz García Vera, pues que haya asumido este trabajo y que lo haya añadido a los muchos que ya tiene, ¿no? Agradecer también, como no, a la Facultad de Psicología. Yo provengo de esa facultad y estoy muy orgulloso de ser psicólogo, social, como el profesor Chacón y la profesora Barrón, y que eso me permita también ser complutense, ¿no? Y, como no, un orgullo estar ahora en la pantalla al lado del profesor Carmelo Vázquez, que fue un maravilloso profesor y excelente profesor mío en el máster de psicología, ¿cómo se llamaba en aquel momento? Psicología de la salud, máster en modificación de conducta y psicología de la salud, creo recordar, ¿no? Y la verdad es que aprendí muchísimo con él, como sé que van a aprender todas y todos ustedes hoy. Pues no me enrollo más, simplemente decirles que en la Fundación nos tienen a
a su disposición y que esperamos que disfruten de este webinar como nosotros lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a retirar ahora, la profesora Barrón, el profesor Chacón y yo mismo, y vamos a dejar a la profesora Maripaz García Vera que nos presente el ciclo de webinars y al profesor Carmelo Vázquez. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por todas las palabras, por todo el apoyo. La verdad es que es para mí un honor coordinar este seminario web de la Fundación sobre consecuencias e intervenciones psicológicas durante la pandemia de la COVID en España. Es un seminario, como ya se ha comentado aquí, que está organizado conjuntamente entre la Fundación de la Universidad Complutense y el Colegio Oficial de la Psicología de España. Por lo tanto, me van a permitir que yo también haga mi pequeño momento de agradecimientos, por supuesto, a la Fundación por esta excelente iniciativa y por este seminario y en concreto que lo personalice pues la figura del director de la Fundación, Andrés Arias Andray. Muchas gracias por apoyarnos con este seminario y la verdad que con nosotros que están siendo también súper interesantes. Quiero agradecer también a la Fundación, al equipo de comunicación, a la responsable de comunicación y a los informáticos que están ahí peleando con nosotros para que todo esto salga bien. Y en cuanto al Colegio de Psicólogos, pues por supuesto quiero agradecer también al Colegio de Psicólogos de Madrid, al Colegio de la Psicología de Madrid, que siempre está pendiente de apoyar todas estas iniciativas y quiero personalizarlo en Fernando Chacón, que además de ser un gran complutense, pues siempre está dispuesto para apoyar todo este tipo de acciones. Y también, por supuesto, al Gabinete de Comunicación y al jefe de comunicación del Colegio de Psicólogos. Y, cómo no, a nuestra querida Ana Barrón, de la Facultad de Psicología, que siempre también está dispuesta a apoyarnos en todas estas actividades y eso la verdad es que nos anima mucho y nos hace también mantener entusiasmo. Sobre el seminario que estamos comenzando hoy, se han comentado ya un poco las ponencias que se van a ver, lo ha comentado nuestro querido decano del Colegio de la Psicología de Madrid, y es verdad que vamos a hacer un recorrido un poco por las consecuencias, el efecto que tienen esta pandemia, cuando todavía realmente estamos viviéndola, ¿no? Estamos todavía viviendo ese tiempo de pandemia, y vamos a ver también algunos aspectos más aplicados sobre pues un poco lo que realmente se puede hacer, por ejemplo, en las situaciones de duelo con las personas que han perdido a sus seres queridos. Vamos a abordar un poco temáticas relacionadas con los colectivos, con la población general, cómo está reaccionando la población general ante esto, ¿no? De alguna manera, qué es lo que le está pasando a la población general y, como muy bien apuntará el profesor Carmelo Vázquez, porque a algunas personas les sirve para crecer, porque otras se quedan hundidas, cuáles son los efectos, ¿no?, que tienen estas situaciones catastróficas, que en definitiva esta es una situación absolutamente catastrófica, ¿no?, tanto por el número de víctimas como por la superación de los recursos. Y luego mañana pues tendremos la oportunidad de oír al profesor Jesús Martín, que nos comentará un poco cómo ha afectado esto en concreto un colectivo que es uno de los más vulnerables, por no decir el más vulnerable, que es el de los sanitarios, ¿no? Y otro colectivo muy vulnerable es el de las personas que han perdido a sus seres queridos, y para eso va a venir la profesora Valeria Moriconi, que vendrá pasado mañana a contarnos un poco cómo se puede trabajar estas situaciones. El último día acabaremos la profesora Silvia Verdullas y yo, contándoles un poco la experiencia que hemos tenido con el teléfono que se ha montado entre el Consejo General de la Psicología de España y el Ministerio de Sanidad, y bueno, cómo lo organizamos, qué tipo de intervenciones hemos hecho y un poco qué nos hemos encontrado. Y bueno, pues dicho esto, quiero agradecer por supuestísimo, porque como decía Fernando Chacón, realmente ha sido en un tiempo récord y eso no ha sido gracias a mí, sino a los ponentes que rápidamente pues se han puesto manos a la obra y son personas tan cualificadas y tan absolutamente bien preparadas que en nada de tiempo pues han preparado sus comunicaciones. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a los ponentes que hayan sido capaces de estar aquí con tan poco tiempo, ¿no? Aquí todo el mundo está preparado para las emergencias, parece que son todos de lo más rápido actuando, ¿no? Y quiero, por supuesto, dar las gracias a todos los que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla,
por haberse inscrito, por haber confiado en nosotros y por haber permitido que esto sea una actividad, pues, que por lo que estamos viendo por los datos, de muchísimo interés. Yo creo que hoy ya no sé cuánta gente habrá, pero ayer había más de 300 personas inscritas, o sea que realmente creo que podemos estar contentos todos de haber hecho, bueno, pues de habernos formado, de haber hecho un equipo para hacer esto. Y ahora viene la parte más interesante, que es pues pasarle la palabra al profesor Carmelo Vázquez, que nos acompaña hoy. Pero antes me van a permitir que les diga a ustedes nada más que, bueno, a bola pluma, algo sobre su trayectoria. La verdad es que yo creo que ustedes son conscientes por el número de inscripciones y no hace falta que se les presente mucho, pero hoy tienen ustedes a uno de los ponentes mejores que podrían desear. La verdad es que el profesor Carmelo Vázquez es uno de los más prestigiosos investigadores, no solamente un gran profesor, como ya se ha dicho aquí, sino uno de los más prestigiosos investigadores en nuestro país. Y por qué no decirlo, también en el extranjero, ¿no?, que se dice. De hecho, no en vano tiene más de 200 publicaciones internacionales. El profesor Carmelo Vázquez ha sido también profesor, le hemos compartido un poco con algunas otras universidades, nos ha costado porque le hemos echado de menos. De hecho, tengo que confesarles que yo me podría pasar toda la tarde hablando de su currículum, porque además de extenso, tengo el orgullo de tenerle en el mismo departamento, en la misma facultad, así que sería totalmente feliz. Pero voy a intentar resumir un poco, porque el profesor Carmelo Vázquez, como decía, también ha dado clases en otras universidades y la verdad es que, por ejemplo, en Estados Unidos, de las universidades más prestigiosas, como la Universidad de Harvard o la Universidad de California en San Diego, ¿no? Además de eso, también le quieren en Europa, por lo tanto, no solamente Estados Unidos, sino que también en Europa, de hecho, le han engañado para estar en distintos comités y en distintos paneles, pues de tanto prestigio como los que organiza el European Research Council, nada menos. Así que, además de eso, también ha sido presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y, bueno, ya podría decir 20.000 cosas más. Actualmente, para que no parezca que en nuestro país no le reconocemos, vamos a decir que aquí también es ampliamente reconocido y, de hecho, desde el año 2018 el profesor Carmelo Vázquez es el presidente, nada menos que del área de psicología de la Agencia Estatal de Investigación. O sea que realmente creo que con esas pequeñas pinceladas se puede uno hacer a la idea, los que no le conozcan, que seguro que la mayoría sí, y por eso hay tanta gente inscrita, pues de quién está. Y hoy pues nos ha sorprendido con este título tan sugerente de gérmenes emocionales y visiones del mundo, efectos psicológicos de una pandemia. Era una pandemia inesperada, ¿no? Sí, creía que me lo sabía de memoria, pero el último me ha... Entonces, bueno, simplemente darte las gracias, Carmelo, de verdad, de todo corazón, por estar aquí. Creo que es una gran suerte para todos y, bueno, pues como siempre, muchas gracias por poder contar contigo, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que me han precedido la palabra, muy especialmente a quien me ha invitado, Maripaz García Vera, y voy a decir solo por su nombre, ¿no?, al resto de las personas, nada más, a Andrés, a Ana y a Fernando, porque realmente lo que la audiencia ha podido presenciar es que estamos muy carentes de afecto, como se puede ver, ¿no? Estamos muy conectados virtualmente y muy conectados por redes, pero necesitamos el afecto, necesitamos el calor y necesitamos realmente decirnos cosas bonitas, ¿no? De modo que esto yo creo que es uno de los elementos que han hecho, pues quizás retrasar también esto, pero que se debe a una necesidad psicológica, yo creo, bastante profunda por parte de los que estamos aquí presentes. Bueno, el título de la presentación tiene que ver con el inicio de algo que Maripaz, ¿no?, Maripaz García Vera, dentro de esta mente fértil que tiene, ¿no?, y inquieta, pues ha pensado que podía ser una buena idea, ¿no?, es hacer una especie de recorrido, una especie de viaje por aquellas cosas que en el ámbito de la psicología se están haciendo, ¿no?, en el ámbito de las intervenciones, ¿no? Bueno, y él decía que el título de esta presentación era esto, ¿no?, ligar lo más micro, lo más microbiano, con visiones del mundo incluso, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que nos importan mucho en psicología es intentar comprender
quizás lo que en el ámbito académico, lo que nos mantiene a salvo, ¿no?, dentro de esta tragedia, ¿no?, que estamos viviendo es el impulso por conocer, el impulso por comprender y el impulso por ayudar también, ¿no? Y yo creo que esto combina no solo una visión naturalmente de comprensión de lo micro, en lo cual se dedican otros colegas nuestros, sino visiones que pasan por las construcciones del mundo que tenemos, como este pequeño bicho, ¿no?, o pequeño organismo ha podido cambiar algunas de las construcciones grandes, algunos de los pensamientos, algunos de los pilares de nuestra comprensión del mundo y de los demás, y quizás este es el interés que pueda tener, ¿no?, el hacer este triple salto mortal, ¿no?, de ir de lo más pequeño a lo más casi cósmico, ¿no?, que son las visiones que tenemos del mundo. Bueno, una de las cosas que ha ocurrido en el ámbito de la crisis actual pandémica es que ha habido una proliferación inusual de investigación científica. Hay un repositorio de la Library of Congress que hace 10 o 15 días, no lo he vuelto a comprobar, hace 10 o 15 días decía que había más de 27.000 publicaciones científicas que habían salido. Naturalmente esto es un problema también, un problema que si quieren al final, después de la presentación, podemos hablar sobre él, porque ha habido una posiblemente precipitación por ese deseo de dar lo mejor que podemos en el mundo académico. Quizá ha podido haber también, es verdad, pues un exceso, ¿no?, de voluntarismo que puede después tener consecuencias no tan deseables. Pero el caso es que ha habido realmente un aluvión importante, y parte de ese aluvión es una de las investigaciones en las cuales he tenido la fortuna de estar implicado, junto con otros colegas de la Facultad de Psicología también, en especial la profesora Carmen Valiente y su equipo, y una investigación en la cual, en colaboración con la Universidad de Sheffield y también otros colegas de Irlanda, y después con una extensión en otras universidades europeas, hemos hecho un estudio en el cual hemos analizado cuáles son las respuestas psicológicas de una serie de personas, una muestra representativa nacional, en dos momentos, en el 7 y 10 de abril, y entre el 7 y 10 de abril la primera oleada, y la segunda oleada tuvo lugar el 7 y 10 de mayo. Una de las peculiaridades de este estudio es que, como ven, coincidió con dos momentos realmente importantes. La primera oleada, y pongo aquí dos medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? La primera oleada coincide con un punto todavía elevado de la pandemia, pero estaba ya bajando la curva de infecciones, pero aún así eran momentos realmente bastante agónicos para el país. Eran momentos en los cuales el confinamiento estaba en su máxima expresión, y decidimos acelerar la segunda oleada para tener medidas entre el 7 y 10 de mayo, que es cuando se hizo el estudio de esta segunda parte, en un momento justamente previo a entrar en fase 1, algunas partes del país. Es decir, que todavía estábamos en al final del confinamiento, pero estaba todo el país confinado. De modo que el estudio ha tenido que ver fundamentalmente con dos momentos del confinamiento, dos momentos seguramente diferentes en su caracterización psicológica, seguramente diferentes en los procesos psicológicos, mecanismos que estaban implicados, pero aún así dentro de la misma ventana de circunstancias. El estudio es un estudio, y quizás es una de las cosas que yo valoro más, es un estudio representativo nacional. Hay muchos estudios que se han hecho en Internet, muchos estudios que se han hecho, digamos que de un modo accidental, y empleando muestras también un tanto accidentales. Este estudio tiene la ventaja de que se ha utilizado mediante un procedimiento de muestreo, y en el primer momento participaron 2.077 personas, y prácticamente un 85%, lo que es un porcentaje de fidelidad enorme, contestó en la segunda parte, de modo que tenemos y podemos hacer una foto no solo fija, que es uno quizá de los inconvenientes que tiene este tipo de investigaciones sobre el trauma y una situación pandémica como la que estamos viviendo, sino al menos en dos momentos, y ya veremos si tenemos fondos de investigación suficientes, que es otro de los pequeños calvarios, ¿no?, que tenemos que pasar en España, pues quizá ampliarlo a un tercer momento. Decía la decana de Psicología me invitó a escribir una pequeña reflexión sobre el COVID hace un par de semanas, que fue publicado en Tribuna Complutense, y decía ahí algo, y me lo recordaba justo ahora al preparar la charla, y lo he metido a última hora, que
psicológicamente el COVID nos ha introducido en una dimensión desconocida para la mayor parte de los seres humanos, ¿no? Que han llevado vidas normales y apacibles durante la mayor parte de su vida en general, ¿no? Desde luego no con estas circunstancias tan excepcionales. Y una de las cuestiones que nos ha sucedido es que, de un modo similar a como el pensador posmoderno Zygmunt Bauman decía o hablaba de los no lugares son esos espacios como los aeropuertos, como los transportes públicos, como las habitaciones de los hoteles. El COVID nos ha situado en un no tiempo. Nos ha secuestrado el pasado y también el futuro, ¿no? Y hemos estado encadenados, hemos estado apresados, hemos sido prisioneros del tiempo, en realidad, en el presente, ¿no? Y yo creo que quizás una de las cuestiones, desde un punto de vista psicológico más profundo, y seguramente ahí me faltan los mimbres para poder analizar esto en toda su profundidad, pero yo creo que es una de las cuestiones, desde el punto de vista de la vivencia del COVID, más profundas que hemos tenido. A veces idealizamos el pasado, pero hay que ver que realmente el pasado inmediato del que veníamos no era un pasado apacible, ¿no? Estamos diciendo que volvemos a la normalidad, pero la normalidad realmente es una normalidad también convulsa, ¿no? Es una realidad que en el año 2019 tuvo momentos que quizá ya están como disueltos en ese transcurso acelerado de la historia que hemos tenido, pero hemos tenido momentos realmente complicados, ¿no? En nuestro entorno, también en Latinoamérica, en Hong Kong, recordemos las manifestaciones en apoyo de la democracia, y realmente esto ha sido un panorama que nos ha precedido. Es verdad que podemos pensar en el pasado como algo rescatable, pero en un pasado en modo alguno confortable, ¿no? Y esto no está de más que lo tengamos en cuenta cuando queramos diseñar qué queremos hacer con nuestras vidas y qué queremos hacer con nuestros países en el futuro, ¿no? Y también pensar, a pesar de este panorama, ¿no? Digamos que inmediato, digamos más emocional, más negativo, desde un punto de vista histórico no conviene olvidar también, y me parece que es muy importante para tener una perspectiva de qué puede suceder después del COVID. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años después del COVID. No olvidemos que la trayectoria histórica del mundo desde el año 1900, 1920, en muchos parámetros, es una trayectoria de mejora, de progreso, naturalmente con altos y bajos, ¿no? Y en esto no hay duda, no podemos tener una visión ingenua del progreso lineal humano, porque no lo es, pero no conviene olvidar que hemos pasado momentos también muy convulsos, momentos financieros muy convulsos, momentos de grandes conflictos bélicos, y sin embargo la humanidad ha mostrado o ha sido capaz de mostrar en muchos parámetros importantes, ¿no? Esperanza de vida, analfabetismo, igualdad de género, ¿no? Una mejora prácticamente constante, ¿no? Prácticamente mantenida. Y naturalmente enfrentándonos a retos muy importantes que tendremos que saludar a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, que esta nueva normalidad también nos debe llevar a pensar que tenemos retos muy grandes. No basta solo, ¿no?, pensar que esto va a suponer una cura, una mejora de determinadas dificultades que estamos afrontando, sino que siguen planteándose retos fundamentales, quizá incluso de mayor calibre, que el que tenemos en la actualidad, tanto en el terreno medioambiental y en el terreno psicológico, también aspectos como, por ejemplo, por no citar alguno más, el creciente problema de problemas mentales, fundamentalmente en el ámbito de la infancia, ¿no? De modo que tenemos, sin duda, que afrontar, y no de un modo idealizado y no de un modo edulcorado, escenarios futuros una vez que salgamos de este atolladero, ¿no? Y yo estoy seguro de que vamos a salir, y seguramente también vamos a salir fortalecidos. Y en esto llegó el 2020. El 2020 llegó con una eclosión, ¿no?, de algo que parece que posiblemente se gesta en el año pasado, ¿no?, a finales del año pasado, pero es a principios de este año cuando todos sabemos, ¿no?, lo que ha sucedido en el ámbito de la propagación extraordinariamente rápida, extraordinariamente acelerada de este virus, ¿no?
hace media hora, a las 4:33, me he ido a la página de Johns Hopkins y he confirmado que quizá hayamos superado los 9 millones hace unos pocos minutos, ¿no?, de infectados en el mundo, de casos confirmados. Tenemos 468.000 víctimas, que por cierto superamos ya las muertes por malaria que hay en un año, y por fin también, por cierto, comenzamos a preocuparnos en los países occidentales de algo que está olvidado, y es que las pandemias, o al menos las endemias, están presentes en muchos ámbitos del mundo en los cuales no ha habido investigación, no ha habido miles de artículos en los que se ha volcado el mundo académico, y esa es una de las cosas que sin duda habrá que reparar en el futuro, ¿no? Tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la equidad social, y tiene también que ver con la distribución equitativa de los esfuerzos académicos por aliviar el sufrimiento humano. De modo que esto quizá también es una de las cuestiones que quedan pendientes que resolver, y no me gustaría, ¿no?, que la vuelta a normalidad supusiera de nuevo una vuelta, por ejemplo, al olvido de muchas enfermedades endémicas en muchas partes del mundo que arrastran, ¿no?, cifras de fallecidos masivas. Bueno, es una situación traumática. Parece que sí, ¿no? Los psicólogos, quizá una buena parte de los espectadores ahora o oyentes, ¿no?, sean psicólogos. Tal como definimos un trauma, pues tiene que ver con situaciones en las cuales nos exponemos a la amenaza de muerte, a una muerte debida a factores biológicos, pero también factores incidentales, como pueden ser las situaciones de violencia, situaciones de amenazas en nuestra vida, ¿no?, amenazas interpersonales, de modo que yo creo que cualifica, ¿no?, la circunstancia actual, la amenaza que hemos tenido todos colectivamente, unos vivirá de un modo más intenso que otros, evidentemente. Ha citado anteriormente la profesora García Vera, cómo ha habido cuerpos, ¿no?, de profesionales enormemente expuestos, ¿no?, de un modo impensado y para lo cual no están preparados. Pero obviamente esto, sin duda, la experiencia que hemos tenido sí que cualifica como un suceso potencialmente traumático. Otra cosa es que tenga efectos traumáticos en algunas personas, sino en todas, que es una de las cosas que nos queda por resolver en el ámbito de la investigación, pero obviamente estamos frente a un suceso que con todas las de la ley califica como un evento potencialmente creador de situaciones y de síntomas y de problemas psicopatológicos serios y graves. En los últimos 100 años, por volver la mirada un poco atrás hacia lo que ha sido la historia del trauma, ha habido una evolución muy importante. Hasta los años 80 del siglo XX, la mayor parte de las investigaciones que ha habido sobre trauma tienen que ver con lo que en buena medida yo voy a hablar hoy, que son los factores que crean una mayor probabilidad de presentar síntomas, el estudio de la patología, el estudio de los síntomas, el estudio de los perfiles de síntomas. En los años 90 comenzamos a darnos cuenta de que realmente no todas las personas manifiestan problemas psicológicos cuando se enfrentan a situaciones muy complicadas vitalmente, incluso amenazantes para la vida, y comenzamos a interesarnos en los años 90, años 2000, por lo que llamamos la vulnerabilidad y la resiliencia, ¿no?, un elemento que está tan de moda y quizá no muy bien comprendido, ¿no?, y desde luego peor investigado, ¿no? De esto quizá también haya alguna posibilidad de incidir sobre ello más adelante. Y también, en último término, lo que se ha añadido en los últimos pocos años a la investigación sobre el trauma es la compleja interacción, la compleja convivencia de elementos que tienen que ver con la depresión, con el duelo, con el trauma, con emociones positivas. Y yo creo que esto es un elemento que no conviene olvidar porque tenemos una mente compleja, ¿no? Y si no entendemos la naturaleza compleja del ser humano y la naturaleza compleja de las reacciones que podemos tener frente a situaciones como las que hemos estado viviendo, no vamos a ser capaces de entender y comprender bien qué está ocurriendo, ni tampoco, posiblemente tampoco, de ayudar a quienes lo necesitan, ¿no? Por dar un poquito de alivio, ¿no?, a esta situación que hemos tenido con el COVID-19. El COVID-19 es un bicho, un organismo, como decía anteriormente, pero que no es en realidad lo peor a lo que se puede enfrentar un ser humano, ¿no? Sin duda, una pandemia tiene un efecto
aterrorizador, y es que todos somos en principio vulnerables. Se dijo al principio que era un virus democrático, ya hemos visto que no es totalmente democrático, hay personas más afectadas por ellas, hay grupos sociales, hay grupos económicos más afectados que otros, pero a pesar de todo, digamos que el paraguas general es un paraguas de vulnerabilidad universal, de vulnerabilidad indiscriminada. Pero es un fenómeno biológico no intencional, y yo creo que esto es un elemento muy importante. De hecho, cuando se está discutiendo si el virus ha sido creado en laboratorios o no, se está en realidad jugando con fuego, en ciertos sentidos, de un punto de vista psicológico, porque sabemos que los elementos traumáticos que tienen un carácter no intencional, como podrían ser enfermedades, como podrían ser accidentes, como podrían ser desastres naturales, tienen un impacto psicológico menor que aquellos elementos intencionales, como por ejemplo la violencia interpersonal, la violencia política, el terrorismo, robos, asaltos, etcétera, etcétera. De modo que esta es una primera cualidad que, a pesar de suponer una amenaza universal, en principio el efecto que tiene sobre el deterioro de las personas, el funcionamiento de las personas, es menor. Ahí estaría en mitad de esta gráfica, ¿no? Desastres naturales, elementos biológicos, también podríamos incluirlos aquí. Desde luego hay un porcentaje menor de personas en las cuales se observa un deterioro psicológico grave cuando se trata de este tipo de sucesos, que cuando estamos hablando de conflictos bélicos, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente, y por esto quizá también la metáfora bélica, ¿no?, sobre el coronavirus no era del todo acertada, porque en las guerras mueren personas, pero son personas asesinadas o matadas, ¿no?, por otras personas. Y esto complica enormemente el paisaje psicológico de las reacciones. Aprendimos muchísimo, de hecho aprendimos muchísimo, decía, de la epidemiología psiquiátrica y psicopatológica con el 11S. El 11S, y está a la vuelta de la esquina, ¿no? El 2001, hace muy pocos años, abrió un tipo de investigación que hasta entonces era desconocida en psicología y en psiquiatría. Abrió un tipo de investigación en el cual se pusieron en marcha recursos muy rápidos. También en España hubo un ejemplo de esto, hubo ejemplos de esto. Se pusieron en marcha mecanismos de investigación muy rápidos, de tal modo que a los 3, 4, 5, 6 días, una semana, había ya equipos de investigación intentando saber qué había ocurrido en la población general. Hasta el 2001, en realidad, teníamos muy poca investigación en el mundo de la psicología y de la psiquiatría sobre qué impactos tienen los elementos traumáticos sobre la población general. Sí teníamos información sobre el impacto que tienen en las personas directamente afectadas, sí teníamos información sobre los familiares, sobre los deudos, sobre los supervivientes, pero muy poca información sobre el impacto que tienen sucesos traumáticos en población general. E inaugura el 11S y las secuelas en nuestro país del 11M, inaugura un tipo de investigación que ha continuado hasta ahora, ¿no? Parte de esa deuda tiene que ver el estudio que les voy a presentar en la continuación, en el cual hemos estado implicados, ¿no? Una de las cosas que aprendimos, y quizá tampoco nos sirvan, yo creo que no sirvan del todo para explicar qué ocurre ahora, una de las cosas que quería anticiparles es que muchas de las cosas que sabemos sobre trauma, sobre desastres, sobre respuestas psicológicas, realmente no nos valen de mucho, o creemos que no nos valen como analogías quizás, pero la investigación sobre las pandemias es francamente escasa. Hay algunas investigaciones con el SARS en el año 2002-2003 en algunos países asiáticos, hay algunas investigaciones sobre ébola en algunos países africanos, pero no mucho más. De tal modo que la amenaza continuada, la amenaza sostenida de un elemento invisible, de un elemento que nos amenaza desde la discreción biológica, ¿no? Es algo sobre lo cual no podemos inferir mucho que puede ocurrir. Tenemos algunas analogías, explicaré aquí algunas por si nos pudieran servir, nos pudieran orientar en qué va a ocurrir. Una de las cosas que vimos con el 11S, el equipo de Galea, de Sandro Galea, vio en Estados Unidos, es que en contra de las expectativas que muchos clínicos tenían o teníamos, el porcentaje de personas que manifestaban cuadros de estrés postraumático en la población no solo de Nueva York, sino de Manhattan, ¿no? Por debajo de la calle 110, es decir, estamos solo en Manhattan, hablando de la isla de Manhattan, el porcentaje de personas afectadas
con un diagnóstico probable de trastorno de estrés postraumático no llegaba al 10%. Y en un periodo de 6 meses, ese porcentaje de personas diagnosticadas llega al 3-4%, que son las cifras normales epidemiológicas en la población general. Eso quiere decir que en sucesos que tienen un inicio rápido y un fin también rápido, los efectos, aunque sean devastadores económicamente, aunque sean devastadores también desde el punto de vista psicológico, inmediato, puede que sean, o puede que en ellos haya una recuperación relativamente rápida, ¿no? Como ocurrió en esta serie de datos publicada con lo que sucede en el 11S. El caso de la discoteca Bataclan, por poner otro pequeño ejemplo, en París, hace muy pocos años, hace 4 o 5 años, el bombardeo, ¿no? O la bomba que hubo, mejor dicho, ¿no? En la discoteca Bataclan, fue analizado utilizando datos de Big Data, ¿no? De datos de uso de móviles por David García, un colega, es un físico que trabaja en la Universidad de Viena desde hace 15 años, y Bernard Rimet. Y ellos lo que vieron es que, analizando, por ejemplo, de un modo muy ingenioso, cuáles son los contenidos verbales de los Twitter los días previos, las semanas previas a la bomba del Bataclan y las semanas posteriores al atentado, lo que se observa es que básicamente hay una especie de pico, de aparición de un pico que se ve claramente en esta diapositiva, de emociones expresadas a través de Twitter, en el 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2016, si no recuerdo mal, 15 y 16, y rápidamente, al cabo de 7 u 8 días, se vuelve a la normalidad. Es decir, hay mecanismos homeostáticos de vuelta a la normalidad para la mayor parte de la gente, obviamente no para todo el mundo, pero de vuelta a la normalidad de modo relativamente rápido en situaciones que tienen que ver con atentados de esta naturaleza o incidentes traumáticos de esta naturaleza. Obviamente no todos son comparables, insisto en esto, pero sí que es verdad que mucha de la experiencia que tenemos con sucesos traumáticos, en muchos casos, no en todos, manifiestan que hay unos mecanismos de adaptación que se ponen en marcha para un porcentaje muy amplio de la población de regulación emocional, que son muy eficaces y que se ponen en marcha, como decía, de un modo bastante inmediato después de sucesos de esta naturaleza. Aquí les presento ya datos del estudio nuestro, en el que hemos analizado, no sé si verán bien en su pantalla, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y síntomas de estrés postraumático. Para eso hemos empleado, en este macroestudio, instrumentos validados, instrumentos muy cortos, de 7, 8, 10 ítems, pero que sabemos que miden de un modo relativamente bueno la posibilidad de que haya síntomas psicopatológicos. Básicamente lo que hemos visto es, sin entrar en muchos detalles, no sé que después haya alguien que esté más interesado en ello, que en torno al 20-22% de la población manifiesta síntomas clínicos significativos. No significa que tengan un cuadro clínico, hay que tener mucho cuidado con esto y mucho cuidado con cómo utilizamos este lenguaje. Lo que quiere decir simplemente es que hay un punto de corte que se sobrepasa, un punto de corte que está admitido habitualmente como evidencia de que ahí hay algo conflictivo. No quiere decir nada más, pero de hecho estos datos son muy congruentes con los resultados de nuestro estudio paralelo del Reino Unido, hecho por el profesor Richard Benthall en la Universidad de Sheffield, con resultados muy, muy parecidos, aproximadamente entre un 20, 22, 24%, dependiendo de los problemas de la población, presenta síntomas, y también, como ocurre en todos los estudios cuando se analiza síntomas de depresión y de ansiedad, de esta familia de síntomas, las tasas en mujeres doblan casi, no llegan a doblarlo, pero casi doblan las tasas de hombres. De modo que ahí ya tenemos un primer factor importante a analizar, que tiene que ver naturalmente con el género y los roles, ¿no? En segundo lugar, un aspecto interesante que nos ha sorprendido enormemente es que el riesgo de tener síntomas de ansiedad o de depresión van creciendo linealmente según es más joven el entrevistado.
o al revés, la probabilidad de tener síntomas significativos de depresión y de ansiedad va disminuyendo según la edad de los encuestados. Naturalmente hay que tener muchas cautelas con estos síntomas porque son personas que han respondido a Internet, es una población, por lo tanto, ya en sí mismo seleccionada, no es una población en ese sentido representativa de la población general, es representativa respecto a ingresos económicos, procedencia geográfica, edad y sexo, pero no otras variables que pueden ser importantes. Pero desde luego es enormemente llamativo que los jóvenes entre 18 y 24 años, que seguramente habrá una buena cantidad de personas que seguramente en este momento están siguiendo esta charla en esta edad, han sido los más afectados psicológicamente. Quizá después también el debate, si nos da tiempo después, podemos hablar algo sobre esto, pero sin duda no ha afectado por igual aparentemente a todos los grupos de edad y, por lo tanto, hagamos un inciso. Hay que perdonarles un poco, que no respeten tanto las distancias, ahora que han salido a la calle con tantas ganas y tanto entusiasmo, ¿no? Bueno, esto no sé si quedará grabado, creo que no es adecuado que figure aquí, pero, en fin, yo creo que esto puede explicar algunos de los elementos que han hecho, ¿no?, que esto sea tan enormemente explosiva, ¿no?, esa salida. Bueno, sabemos que en el ámbito del trauma las emociones positivas son frecuentes. Tenemos estudios previos, por ir acelerando un poco, por ejemplo, efectos en desastres naturales, en los cuales hemos visto que un porcentaje muy elevado de las personas que han sido expuestas a un desastre natural, que de hecho están viviendo en refugios en los cuales les hemos entrevistado, presentan emociones positivas de un modo continuo, es decir, cuando se pregunta a la gente, las emociones positivas afloran. Esto es algo que sabemos que ocurre en muchas circunstancias humanas. Hemos hecho estudios, por ejemplo, de estrés y también de emociones positivas y negativas en el ámbito de los infartos de miocardio. Hemos entrevistado a personas en las 72 horas siguientes a tener un infarto de miocardio y hemos visto que las 72 horas siguientes las emociones positivas prevalecen sobre las negativas y lo mismo sucede al cabo de 5 meses. Es decir, las emociones positivas realmente forman parte no solo del paisaje humano emocional, sino que además aparentemente son prevalentes incluso en circunstancias complicadas, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el COVID? Bueno, en el COVID hemos visto cosas sorprendentes, ¿no? Para un psicólogo clínico, para un psicólogo social, para un antropólogo, para un filósofo, ¿no?, sin duda, ¿no? Hemos visto a personal de la UCI bailando Beyoncé. Hemos visto aplausos y aperitivos en los balcones. Hemos visto canciones. Hemos visto expresiones muy intensas y sobre todo muy espontáneas, que yo creo que quizá es lo más formidable de todo este paisaje que hemos sido capaces de ver, ¿no? Hemos visto aflorar muchos elementos de dolor en las mismas personas que tenían una gran preocupación, en las mismas personas que estaban, ¿no?, en sus casas con síntomas significativos de ansiedad o depresión. Hemos visto que salían a aplaudir por las tardes, a hablar con los vecinos cuando se podía o a cantar en grupo colectivamente, a veces incluso con una sensación de extrañeza, ¿no? Y nos parece que esto nos parecía, ¿no?, que podía ser casi hasta irreverente, ¿no?, cuando en realidad son respuestas, yo creo que muy inteligentes, de un modo autoprotector, que muchos seres humanos, de modo muy espontáneo, están haciendo. Sabemos también que en el ámbito, bueno, por cierto, iba a dar un salto sobre esto, hemos analizado las emociones negativas. Hemos preguntado en el estudio nuestro las emociones negativas experimentadas en las pasadas 24 horas, ¿qué emociones han vivido ustedes, ¿no? Y tanto positivas como negativas, y como se ve claramente en esta diapositiva, las emociones positivas, paradójicamente, son las más frecuentes, de nuevo, en el panorama emocional diario, ¿no? El 80% de la gente nos decía que el día anterior, las 24 horas anteriores, empleamos las 24 horas porque de ese modo evitamos que haya sesgos de memoria, ¿no? De modo que este es un pequeño truco metodológico que hacemos en investigación para preguntar a la gente sobre cosas muy inmediatas, ¿no? ¿Qué hizo usted ayer? ¿Qué le pasó ayer? Pues naturalmente un 45% estuvo preocupado y un 28% se sintió desbordado, pero a la vez un 80% se divirtió con alguien, hizo algo con lo que disfrutó. Todos sabemos la epidemia de amasar pan, ¿no?, y hacer comidas que ha habido, ¿no?, en esta
confinamiento, ¿no? Aprendí algo interesante, un 50%, o se permitió un capricho al 50% de la gente. De modo que las emociones positivas y negativas están presentes en una especie de yin y yang continuo, entrelazado, haciendo una amalgama a veces difícil de desentrañar, pero que yo creo que realmente refleja mucho mejor que el foco simplemente en, obviamente, lo positivo, ¿no? Que sería absurdo, ¿no? Pero mucho mejor que el foco estricta y únicamente en lo negativo, que es lo que habitualmente hemos hecho en muchas investigaciones en psicología, ¿no? Y tenemos datos, por cierto, del ámbito, por ejemplo, también de la respuesta social frente al terrorismo, en el que se ha demostrado que en países como en España, las demostraciones públicas, las manifestaciones, por ejemplo, de repulsa al terrorismo, han sido predictoras de una visión más benevolente, mejor, más positiva sobre el mundo meses después, ¿no? De modo que investigaciones del grupo, por ejemplo, de Darío Páez en el País Vasco, Nekane, Besabe, han puesto de manifiesto que realmente lo que ha ocurrido aquí, y tendremos que verlo en análisis posteriores mucho más minuciosos, lo que ha ocurrido de puesta en marcha de mecanismos de sostenimiento individual, familiar y colectivo a través de emociones positivas, ha sido plantar una semilla, desde mi punto de vista, una semilla de resiliencia, una semilla de resistencia, de posible crecimiento ante la situación del trauma. Es posible incluso que las situaciones como las que estamos viviendo tengan algún efecto positivo en nuestras vidas. Hay mucha discusión sobre esto. Yo tampoco quisiera decantarme hacia nada, pero sí es verdad, o hacia nada, digamos, sin opinión, simplemente como una mera opinión, pero sí es verdad que es posible que haya cambios positivos tras la adversidad. ¿Cambios positivos en qué? En cómo nos percibimos, la sensación de ser capaces de luchar con situaciones parecidas en el futuro, la sensación de estar más unidos, ¿no? Más unidos a los que han sufrido, más unidos a los médicos, más unidos a nuestros vecinos que han tenido un hijo que han perdido, más unidos a nuestra familia, ¿no? Eran emocionantes ayer las imágenes que se veían de las personas que llegaban a sus sitios de procedencia y veían por primera vez a sus padres, ¿no? Eran realmente enormemente conmovedoras, ¿no? Las imágenes de reencuentros, ¿no? Y esto posiblemente cree algún tipo de sensibilización positiva en nuestras vidas, ¿no? E incluso cambios en filosofías vitales. Ya veremos si esto que ha sucedido cambia nuestro modo de relacionarnos con el trabajo, de relacionarnos con las prioridades que tenemos en la vida, y con las nuevas limitaciones también que vamos a tener en nuestra vida desde un punto de vista material. Hay mucha evidencia empírica de que prácticamente 2 de cada 3 personas que han sufrido experiencias muy intensas de muy diverso tipo, agresiones sexuales, cuidadores de cáncer, padres en duelo, personas que han sufrido ataques al corazón, al cabo del tiempo, a veces son meses, a veces años, son capaces de ver cambios positivos en sus vidas. De modo que esto es algo que también creo que es importante tener en cuenta como una posibilidad, no como algo que ha de ocurrir o tiene que ocurrir, pero sí sin duda como una posibilidad. Bueno, estas son palabras, vamos un poquito mal de tiempo, pero sí me gustaría, ahí había una animación, pero esta persona que se lee por detrás es Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, que decía algo que a mí me llamó la atención. Ella ha sido una paciente de COVID y en una entrevista muy reciente en el diario El País, bueno, decía exactamente esas palabras, ¿no? Ella decía que lo que le ha ocurrido le ha movido tanto los cimientos que lo que le preocupa es, pues, ya veremos si es una preocupación efímera o una preocupación más mantenida, quiere rehumanizar la vida, ¿no? Quiere rehumanizar su vida, ¿no? Encontrar una escala ante ese enfrentamiento directo, ¿no? con la parca, con la muerte, ¿no? Quiere realmente, redefinir cuáles son sus prioridades y seguramente el virus de algún modo lo ha hecho, ¿no? Era un pequeño ejemplo de esto, ¿no? Que a veces es verdad, que puede tener efectos muy devastadores, pero a veces también, y a veces a la vez, puede tener elementos que tienen que ver con el crecimiento personal. No olvidemos esto, de nuevo, insisto, no hay que ser, no tenemos que obstinarnos con que esto es una necesidad, es una posibilidad, pero está muy bien que podamos
respirar un poco, ¿no?, ante el panorama futuro que nos espera gestionar, ¿no?, respecto al COVID. Hemos visto, por ejemplo, con el 11M, en alguna investigación con el profesor Hervás que hicimos con motivo del 11M, cómo las emociones que se vivieron en los primeros días y semanas después del atentado del 11M eran capaces de predecir la percepción de beneficios, ¿no?, es decir, la percepción de que aquello que ocurrió sirvió para algo, ¿no? Y por tanto es importante que incluso, ¿no?, en las emociones que se están viviendo durante los sucesos traumáticos pueda haber un espacio para las emociones positivas, porque son predictoras, esas emociones son predictoras de sensaciones de crecimiento, sensación de que a pesar de todo lo que ha sucedido, nos ha servido como personas o como colectividad para algo. Hace unos pocos años hicimos un estudio en Chile con el mayor terremoto que ha habido en Chile y el tercero más grande registrado en la historia de ese país, y pudimos ver cómo realmente hay dos tipos de trayectorias, ¿no? Hay un tipo de trayectoria que conduce hacia el mantenimiento de síntomas de trauma, básicamente cuando las personas comienzan, técnicamente llamamos a esto rumiar, cuando las personas comienzan a rumiar desde el principio, a darle vueltas, ¿por qué me habrá pasado esto? ¿Por qué me habrá ocurrido esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué ha hecho el país para merecer esto? ¿Qué ha hecho mi familia para merecer esto? Cuando se incurren ese tipo de estrategias mentales, es más probable que se mantengan durante más tiempo, a veces durante meses, síntomas de trauma, ¿no? Mientras que la sensación de crecimiento parece que está ligado al empleo de unos mecanismos o un esquema mental o un tipo de aproximación, de percepción de la realidad más centrada en la solución de problemas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer para comprender? Bueno, estos esfuerzos que estamos haciendo todos, ¿no?, en las universidades, en los institutos de investigación, en los equipos decanales, en los equipos rectorales, ¿no?, por intentar ofrecer ayuda, ¿no?, tienen que ver con estos mecanismos, estos esquemas mentales de crecimiento, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo podemos estar mejor preparados para una situación futura como esta? En el caso de nuestro estudio, hemos hecho una serie de análisis. No quiero cansarles con modelos estadísticos y ecuaciones estructurales y cosas un poco más complicadas, pero fundamentalmente hemos visto que hay, digamos, que dos sendas diferentes que conducen a dos resultados diferentes. Por un lado, los problemas de funcionamiento que ha tenido la gente parece que se predicen, por un lado, por la presencia de síntomas de estrés postraumático, pero más remotamente se predicen por ideas de sospecha. Es decir, aquellas personas que tienen una tendencia a sospechar, a tener ideas, nosotros en clínica le llamamos de paranoia, ¿no? Ideas de suspicacia frente a los demás, frente al mundo, es más probable que desarrollen más problemas de funcionamiento, más probable que desarrollen más síntomas de estrés postraumático y a su vez que se incrementen más en ellos un problema que es muy importante, que es la ansiedad ante la muerte, sensaciones de ansiedad ante la muerte. Asimismo, aquellas personas que toleran menos la incertidumbre, aquellas personas que necesitan estar más seguros, ¿no?, necesitan más certezas para funcionar en la vida, lo están pasando peor. Y en aquellas personas en las cuales la intolerancia a la incertidumbre es muy elevada, es más probable que aparezcan también síntomas de estrés postraumático, como aparece ahí, y más problemas de funcionamiento. Por el contrario, lo que hemos visto es que aquellas personas en las cuales hay una sensación de crecimiento después del trauma son aquellas personas que tienen una visión benevolente del mundo. Por eso hablaba, ¿no?, de gérmenes, emociones y visiones del mundo. Habitualmente son variables no muy investigadas en el ámbito de la psicología y menos en el de la psicología clínica, pero los esquemas que tenemos del mundo son enormemente importantes para entender cómo se responde frente a una situación altamente traumática. Lo que hemos visto es que aquellas personas que a pesar de todo consideran que el mundo es un lugar básicamente bueno para vivir, son personas en las cuales es más probable que haya un crecimiento postraumático. Es además más probable que aquellas personas que están más abiertas hacia el futuro, que tienen menos miedo hacia el futuro, que tienen más curiosidad hacia lo que el futuro les depara, que evidentemente puede ser no del todo negativo, pero que tienen más curiosidad, que están más abiertas y que tienen también más optimismo hacia el futuro, son personas en las cuales es más probable que haya ese elemento de crecimiento postraumático y algo que me parece enormemente importante.
Esos elementos están relacionados con estar identificados con los demás, estar identificados con la humanidad. Aquellas personas que se sienten más vinculadas simbólicamente a los otros, esto es un ámbito muy de la psicología social, muy de la psicología cultural, muy de la sociología política incluso, ¿no? Aquellas personas que se sienten más vinculadas a los demás son personas que es más probable que tengan esa sensación de que lo que está sucediendo ahora les está permitiendo crecer. Son datos que hemos recogido, son datos del estudio que hemos recogido en la primera oleada con 2.100 personas. Y sí quisiera llamar la atención sobre un elemento que he marcado aquí en verde, el papel ambivalente que tiene la identificación con la humanidad. A mí me parece que esto es fascinante. El estar identificados con la humanidad es una espada de doble filo. El estar muy identificado con los demás, por un lado, te protege, pero por otro lado es también un elemento de vulnerabilidad. Lo que hemos visto es que aquellas personas que están más identificadas con nosotros tienen más probabilidad de tener crecimiento postraumático, pero también, sorprendentemente, tienen más posibilidad, es una especie, por eso decía, de espada de doble filo, de tener más síntomas de estrés postraumático. Y yo creo que la explicación de esto tiene que ver con lo que es una pandemia. Una pandemia estamos todos afectados. El sentirnos cerca de los demás, el sentirnos próximos a los demás, es un elemento que sin duda nos permite crear redes de apoyo, sin duda nos permite estar conectados, sin duda nos permite estar ¿sí? Continúo. Estar ligados a los demás, pero por otro lado, sin embargo, también es un riesgo, porque la propia conexión nos supone un riesgo añadido. De modo que es un conflicto importante de difícil solución, ¿no? Esto en la psicología de los años 50 se llamaba conflictos de aproximación-evitación, ¿no? Y yo creo que esto está ocurriendo, ¿no? Vemos a los demás como nuestros hermanos y hermanas, pero vemos a los demás como vectores de contaminación. Y esto es algo realmente que nos parte el corazón, ¿no? Y de hecho nos parte también, en cierto sentido, nuestra reacción, ¿no? Nuestra capacidad de reacción. No sé si tengo tiempo para 5 minutos más, moderadora. Continúo. Sigo con ello. Bueno. Carmelo, continúa, que está muy interesante. Continúa. Bueno, 5 minutos más. Bueno, volvemos al estudio, echándonos oleadas, oleada 1, oleada 2. Nos ha permitido entender algo que habitualmente no tenemos mucha oportunidad de estudiarlo de esta manera, y es comprender lo que significa la resiliencia desde un punto de vista dinámico. Habitualmente pensamos que la resiliencia es aquellas personas que reaccionan bien frente a un estresor, pero esto es una definición relativamente estática, ¿no? Lo que tenemos es el tener dos medidas nos permite comprender mucho mejor lo que es la resiliencia desde un punto de vista más dinámico. Y quizá una de las cosas importantes de este elemento traumático que estamos viviendo es su carácter continuado, permanente, constante, que está amenazando nuestras vidas casi sin descanso, ¿no? Bueno, esto nos permite, por un lado, comprobar qué ha pasado entre aquellas personas que no tenían ningún tipo de síntomas, no tenían síntomas psicológicos de un modo claro, tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2. La mayor parte de las personas que hemos entrevistado, un 55%, son personas que podríamos decir que son resilientes. Son personas que no han tenido en ninguna de las dos medidas una respuesta psicopatológica. Por otro lado, hay un porcentaje relativamente elevado de personas que hemos dado muestras de un malestar permanente, pero por otro lado, hay personas que estaban mal en abril y después están bien, que se han recuperado, pero todavía hay personas que estaban bien en abril y han empeorado en la segunda medida en mayo de 2020. Y esto es algo que es poco esperable. Nosotros esperábamos que hubiera una mayor recuperación, que hubiera una mejor tasa de recuperación, pero lo que estamos viendo es que hay mucha gente que tiene malestar. Mucha gente que incluso el malestar aparece tardíamente y otra gente que no solo aparece tardíamente, sino que ha estado presente de un modo continuado. Esto nos hace entender que estamos frente a una situación de amenaza diferente cualitativamente, ¿no? A algunas de las amenazas más típicamente que hemos visto en tiempos recientes, sobre todo de naturalezas de desastres
naturales o biológicos, y esto puede tener implicaciones para el cuidado, para la monitorización de los cambios que hay en la población general. Y lo último que quería contar es que la resiliencia humana no es una resiliencia solo de individuos. Estamos en una facultad de psicología, pero los psicólogos tenemos herramientas limitadas para entender lo que es la resiliencia personal y colectiva frente a la adversidad. Desde luego, ante una amenaza sanitaria ponemos en marcha recursos personales, ponemos en marcha nuestros sistemas de apoyo, pero naturalmente se pone en marcha el sistema sanitario, el apoyo social y económico, las redes de apoyo social y económico que se ponen en marcha, a veces con medidas como las que se han dado en muchos países del mundo, ¿no? De intentar dar apoyo a los más vulnerables con determinados tipos de intervenciones. Sabemos que esto es muy importante. Hicimos un estudio hace muy pocos años, fue publicado el año pasado, si no recuerdo mal, o el 2018, sobre los efectos que tuvo la crisis de 2018. No voy a cansarles con esto, pero básicamente lo que vimos es que el impacto psicológico que tuvo la crisis de 2008 cuando comparamos los datos de depresión y de bienestar en España de 2006 y 2012 correspondientes a la encuesta social europea, la European Social Survey, lo que vimos es que el efecto que tuvo la crisis de 2018 fue brutal, porque lo que hizo fue realmente socavar, dinamitar elementos que tienen que ver con el optimismo social y la confianza. De modo que si esto desaparece, si esto se disuelve de algún modo, es muy probable que tengamos problemas muy serios, no tanto debidos al COVID-19 como los efectos sociales y económicos que puede tener la crisis. Por lo tanto, con esto acabo ya. ¿Cuál es el futuro después del coronavirus? Es complicado saber cuál puede ser, no somos ninguno adivinos. Quizá para poder hablar del futuro voy a esperar si tenemos tiempo para dar respuestas y voy a saltar ya a la última diapositiva, que es simplemente agradecer a mis compañeras de trabajo, ¿no? El apoyo que he recibido personalmente durante todo este tiempo y las muchas y múltiples reuniones que hemos tenido durante todos estos meses, que ha permitido hacer pues este trabajo, que yo creo que nos ha metido en una dinámica a veces dura, muy exigente, pero sin duda apasionante. Pues nada más, yo creo que con eso queda mi intervención finalizada. He estado 50 minutos casi, un poquito menos, perdón si me he extendido, y estoy encantado si hay tiempo para alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias, Carmelo, como siempre, aprendiendo de ti y de los trabajos tan interesantes que estás haciendo. Y la verdad es que creo que hay muchas preguntas, ¿no? Realmente la gente ha enviado muchísimas preguntas y, bueno, tal y como quedamos en el funcionamiento del seminario, voy a hacer las que más puntuación tienen, en el sentido de que más gente las ha preguntado, ¿no? Y en este sentido hay una pregunta muy reiterada por muchas personas sobre qué opinas sobre cómo se ha manejado la información en los medios de comunicación sobre todo esto, ¿no? Y la voy a unir con otra pregunta que aparece después sobre qué podemos hacer, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como los psicólogos, pues de alguna manera para poder, ayudar a que se mantenga o crezca esa emocionalidad positiva, a que potenciemos esa resiliencia y quizás eso que has dicho, ¿no? A que podamos hacer crecer esa parte benévola del mundo y, bueno, pues de alguna manera, ¿qué es lo que podemos, si nos puedes alumbrar un poco en este sentido, tanto a los psicólogos como que he visto que los medios de comunicación? Bueno, me temía que habría preguntas sobre el qué hacer, ¿no? Esto es mucho más complicado de responder, pero sin duda la función social que tenemos es intentar comprender para después dar pautas, ¿no? Bueno, yo creo que estaba viendo hoy un artículo en The Economist en el que la insatisfacción de la gente con cómo sus políticos, en primer lugar, han manejado la crisis es bastante amplia, ¿no? Es muy amplia en España, un 50%, pero hay países que superan con mucho esto. Pero en general hay una sensación de insatisfacción con cómo se ha manejado. Pero yo creo que en el ámbito de la comunicación a mí me parece que ha sido muy, muy mejorable, ¿no? Yo creo que el gran problema que tiene este país de gestión es un problema
muy particular, quizá compartido con Estados Unidos en parte y no con muchos otros, y Brasil quizá también, ¿no? Si hay algún brasileño lo puede confirmar, es la polarización social. Y los medios de comunicación han intervenido mucho en el proceso de polarización también. No solo son un reflejo, sino son también un elemento de polarización. Pero yo creo, Maripaz, que me parece que ha faltado, y de hecho en el estudio nosotros lo hemos comprobado porque lo decía la gente, hemos hecho un estudio, parte de las preguntas que incluíamos en el estudio era ¿en qué medida te fías de los medios de comunicación y de qué medios de comunicación? La gente se fía mucho de la televisión y de la radio y muy poco de Internet y de medios de comunicación social, y sin embargo los medios de comunicación social son los más utilizados, de modo que esto es importante. Pero lo segundo importante es que cuando se pregunta a la gente de quién se fían más es de los profesionales. Yo creo que desde el primer momento debería haber habido más profesionales desde el punto de vista pues de la psicología, de la medicina, de la biología, facilitando información. Ha habido algunos, evidentemente, están en mente de todos, pero digamos que debería haberse profesionalizado mucho más la comunicación y de ese modo haberse blindado más. Es muy difícil porque la comunicación está dominada por los bots, ¿no? Bots que automáticamente están generando opinión y opinión muy polarizante también, de modo que estamos luchando frente a no somos Quijotes luchando contra molinos, pero yo creo que yo diría esto, ¿no? Yo creo que diría que las organizaciones profesionales y los profesionales deberían tener más presencia en los medios de comunicación y en las comparecencias, por ejemplo, de organismos públicos, ¿no? Yo creo que esto es algo que desde el primer momento se debería haber hecho. Porque los profesionales hablamos un lenguaje diferente, que es el lenguaje de la probabilidad y de la incerteza. Y esto es importante. Yo creo que si somos capaces de transmitir esto de un modo humano, compasivo, ¿no? Sería un gran aprendizaje. Muchas gracias. Una última pregunta que también tiene muchos votos. Es una pregunta un poco general, pero yo creo que es interesante, ¿no? Se comenta aquí que si después de la Segunda Guerra Mundial realmente mejoraron mucho, tanto creció muchísimo la psicología, tanto desde el punto de vista pues, de profesional como de investigación, si crees que ahora podemos esperar algo parecido a ese crecimiento y qué debemos hacer para que sea, porque también has hablado un poco de la cantidad de investigación que ha habido, pero que eso no necesariamente ha de ser bueno. ¿Qué opinas tú ahí? ¿Con qué tenemos que tener especial cuidado para que esto, que puede ser bueno para la psicología, no acabe siendo malo? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos tenido alguna presencia de comunicación, presencia de medios de comunicación en ese tiempo, pero también nos hemos visto obligados a rechazar invitaciones porque nos pedían que hablásemos de la masa madre, ¿no? Entonces, claro, está muy bien porque el tiempo de los medios de comunicación hay que rellenarlos, ¿no? Pero tenemos que ser muy cautos, ¿no? Tenemos que emplear las mejores evidencias disponibles. Yo creo que ha habido a veces cierta trivialización también de los mensajes. ¿Qué tenemos que hacer frente a una pandemia? Pero si es que nadie sabe qué hay que hacer frente a una pandemia. Podemos tener ideas, pero a veces ideas que son análogas, ¿no? Análogas con otras cosas que han sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cautos. Va a ser un momento, yo creo, si lo sabemos aprovechar, muy importante para las ciencias sociales en general, porque lo importante no es solo crear vacunas, sino, y lo estamos viendo ahora, cómo crear procedimientos para que la gente siga las conductas saludables, ¿no? Que hay que seguir las conductas preventivas, y esto exige muchísima investigación en ciencias sociales, ¿no? Y esto quizá incluso en las llamadas que hay, y siento decir esto, pero las llamadas que hay en institutos públicos de investigación no se ha enfatizado suficientemente el papel que tienen, ¿no? Las ciencias sociales también en estos momentos de urgencia para hacer cosas que son muy importantes. ¿Se va a descubrir una vacuna? Sí. ¿Quién se la va a poner? Ahí estamos los psicólogos, ¿no? Seguramente. ¿Entraremos en fase 4 y fase de libertad? Sí. ¿Cómo mantenemos que se sigan las pautas y se respeten las pautas de distanciamiento social? Eso no lo van a hacer los microbiólogos, ¿no? Seremos nosotros. De modo que yo creo que habrá una oportunidad importante por todas las cosas que se van a ver aquí también durante esta semana, Maripaz, sobre la necesidad de intervención en colectivos específicos y sobre panoramas que se han abierto nuevos, en los cuales sin duda tenemos que aprender muchísimo. No solo dictar lo que es bueno o malo, sino aprender mucho nosotros mismos, ¿no? Humildemente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. La verdad que nos has explicado muy bien la investigación con las características que tiene esta pandemia. Quizás como un último deseo que tal vez pudiera cumplirse, que a lo mejor en el momento en el que la amenaza desaparezca, volvamos a recuperarnos con el nivel habitual, ¿no? Con el que nos recuperamos o nos hemos recuperado de otras situaciones traumáticas que quizás han sido más puntuales que esta, y esta va a poner a prueba todos esos recursos. O sea que la verdad que creo que ha sido una presentación estupenda con muchos datos, mucho más de lo que es fácil, desde luego, procesar en un momento. No sé si quieres tú añadir algo más. Yo creo que has estado mucho tiempo hablando y debes ya estar cansado, obviamente. Y simplemente si quieres aportar alguna cosa más, Carmelo, estaría fenomenal. Además, yo creo que es posible que salgamos mejor, ¿no? Quizá no dentro de 2 años, pero sí dentro de 5, dentro de 10. Desde luego, de modo inmediato, Maripaz, vamos a salir mucho mejor, vamos a estar mucho mejor preparados desde el punto de vista de intervención, de la puesta en marcha de mecanismos de intervención psicológica, mecanismos de vigilancia epidemiológica, sistemas de detección en atención primaria. Entonces, yo creo que sin duda va a haber mejoras en muchas cosas que tienen que ver con la gestión de la pandemia. Si a esto somos capaces, en un periodo de 4 o 5 años, de la curva del impacto económico que ha tenido, poderla doblar, y si somos capaces de quizá contaminar menos, ¿no? Haciendo menos viajes innecesarios, ¿no? Y tomando menos aviones innecesariamente, pues quizá son cosas que van a mejorar el mundo de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Bueno, pues la verdad que sí, si conseguimos tener una visión más benevolente sobre el mundo, implicarnos en mejorarlo, pues seguro que también habremos hecho una gran labor. La verdad que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias. Siento a todos no poder formular la cantidad de preguntas que habéis hecho, pero bueno, entiendo que ha sido el resultado de que todos os ha interesado mucho. O sea que muchas gracias, Carmelo, de verdad, como siempre. Un lujo tenerte aquí y muchísimas gracias a todos por la atención y la implicación. Y no os olvidéis de que mañana también tenemos otro seminario con el profesor Jesús Martín, en el que abordaremos también a las 6 de la tarde pues el tema de la repercusión que esta situación ha tenido sobre uno de los colectivos sin duda más vulnerables, que ha sido el de los sanitarios. Muchísimas gracias, Carmelo, como siempre. Gracias, María, por la invitación. Muchas gracias por todo y nos despedimos. Muchas gracias.